Por la mañana, el Papa Francisco salió de la Nunciatura rumbo a Palacio Nacional. Ahí fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. En el patio de honor se entonaron los himnos de México y el Vaticano. El Ejecutivo Federal calificó al Papa como un reformador. Su presencia entre nosotros contribuye a reafirmar nuestra vocación colectiva por la paz y la fraternidad, por la justicia y los derechos humanos. Las causas del Papa son también las causas de México. Ante políticos, diplomáticos y sociedad civil, el Papa Francisco advirtió que el beneficio de pocos lleva a la corrupción y la violencia. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte. En el Zócalo capitalino, el Papa recibió las llaves de la ciudad. Después, en la Catedral Metropolitana, hizo un llamado enérgico a los obispos. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. No se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara. También habló del narcotráfico. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. A las 5 de la tarde, ofició una misa en la Basílica de Guadalupe. Ahí se dirigió a los que han perdido a sus hijos. En ese amanecer, Dios se acercó y se acerca al corazón sufriente, pero resistente, de tantas madres, padres, abuelos, que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos. Fuertes e interesantes declaraciones del Papa Francisco el día de hoy. Muy buenas noches, yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, a esta tercera emisión de Francisco en México, en donde habremos de analizar, opinar, comentar todo lo sucedido el día de hoy. Doy la bienvenida, por supuesto, también a nuestros invitados especiales con quienes estaremos platicando y los invito a que veamos la siguiente información para ver de quiénes se trata. Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especializado en creencias religiosas. Es economista por la UNAM y realizó su especialización en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Fue fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Es autor de varios libros. El último se titula El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Actualmente es conductor de la serie Sacro y Profano, transmitida por Canal 11. Felipe Gaitán, profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Doctor en Sociología por el Colegio de México. Líder del proyecto Observatorio para la Laicidad financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales 2016 y miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación.
José Luis González Martínez. Nacido en Navarra, España, José Luis González Martínez es maestro en etnohistoria y doctor en antropología. Es catedrático en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, en donde desde hace 20 años dirige el taller de religiones mesoamericanas y andinas. Fue socio fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Sus publicaciones incluyen 8 libros como autor. Carlos Mendoza Álvarez es sacerdote de la Orden de Predicadores y es maestro y doctor en teología por la Universidad de Friburgo, Suiza. Es académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es director de la División de Humanidades y Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y actualmente coordina la línea de investigación, Teología Hermenéutica y Praxis. Bueno, pues ahí tienen ustedes, bienvenidos, muchas gracias nuevamente, muchas gracias. Y un día muy activo para el Papa, muchas declaraciones, muchas cosas muy fuertes que analizar y en general un día muy apretado otra vez. Sí, además hay que reconocer la fortaleza física del Papa porque aguantó todo. Sí. Después de un viaje transatlántico, después de haber estado en La Habana como protagonista de un evento histórico muy importante y estar en el centro de 3 grandes eventos, es pesado, y además de los trayectos, yo creo que es algo a remarcar, la fortaleza física que trae el Papa es poderosa. Una agenda intensa, pero yo diría también una agenda en la que Francisco es muy asertivo en las cosas que dice, el cómo las dice, los tonos que utiliza. Yo la verdad esperaba quizá menos, me sorprendió porque él estuvo muy echado para adelante. Y remataría diciendo que en el avión había dicho que él iba a hablar claro en materia de derechos humanos, pero habló claro, no solamente en materia de derechos humanos, habló claro en términos diplomáticos, de protocolo, a los obispos. Quizá fue el discurso más demoledor que ningún otro jerarca ha expresado del episcopado mexicano. Y en la basílica estuvo teológico, espiritual y poético. Todavía. Así es lo que te iba a decir, un contraste pues muy importante, ¿no? Porque efectivamente hasta poético, rudo en otras ocasiones, con declaraciones y con mucho simbolismo, como hemos estado diciendo, que utiliza el Papa Francisco, ¿no? Usa símbolos, usa imágenes, usa metáforas. Entonces, muy rico de analizar, lo habremos de hacer en los diferentes espacios aquí en este programa. Iremos desglosando paso a paso todas las actividades del Papa del día de hoy. Pero en general, a ti, por ejemplo, Felipe, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? A mí, en particular, el Papa creo que cumplió la expectativa de lo que se había estado señalando. A final de cuentas, es un Papa que juega mucho con los simbolismos, es muy claro en esta parte, los símbolos los marca perfectamente, los lugares también lo marca, y sobre todo fue muy claro, no solamente con los obispos, no solamente en la Basílica, sino en el propio Palacio Nacional. Cuando el presidente dice, bueno, esa es una visita de Estado, y cuando el Papa contesta, vengo como misionero de paz. Sí. Entonces se la revira de alguna manera diciéndole, ok, vengo de Estado, pero también soy un misionero, soy jefe de una iglesia. Sí. Entonces me parece que abre todo un panorama y cumplió la meta, o al menos su objetivo, de ser un papa de pastoral, sobre todo eso. Así es. Y, por ejemplo, para ustedes, para ti, Carlos, ¿cuál sería el punto más importante que al rato lo ampliamos, pero cuál sería? Me parece que es un papa que llega con una agenda global, tratando de aterrizarla en un contexto muy concreto que es el de América Latina, su viaje precedente, su escala en Cuba, pero que tiene repercusiones esta agenda en todo el planeta. Temas, por supuesto, como la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la corrupción política, tienen que ver mucho con no solo la realidad mexicana, sino con otros contextos. Y me parece que en este sentido lo podríamos considerar como un primer papa con una agenda global muy clara, a diferencia de Juan Pablo II, que tenía también una serie de temáticas que eran importantes desde su punto de vista, como la crítica a los totalitarismos, pero el Papa Francisco tiene una mirada desde el sur. Y no solo es el sur geográfico, es el sur epistémico, es el sur social, es el sur cultural,
esta relevancia que le da a los pueblos originarios de México, en fin, temas que creo que incluyen, por supuesto, nuestra agenda nacional, pero que tocan una agenda global que es bastante sorprendente en un hombre de su edad, casi 80 años de edad, pero que tiene una visión muy completa de los grandes problemas globales de México, del mundo. Claro, es lo que te iba a decir, la verdad es un papa muy enterado, pareciera que vive aquí y que estuvo enterado de verdad de todo lo que sucede, porque lo manejó verdaderamente con una fineza, con una precisión, por decirlo de alguna manera, impresionante. ¿Y tu punto de vista, José Luis, sobre el día de hoy del Papa? Sí, me llamó la atención, entre las primeras frases sobre él que se mencionaron, digamos, su posición un tanto a contracorriente respecto a la cuestión de la drogadicción. O sea, me refiero que frente a la facilidad, quizás poco crítica, con que el gobierno ha dicho, pues señores, pues parece que esto llegó para quedarse y parece que tenemos que considerar, pues que, en fin, que el que quiera consumir con las consecuencias que tiene, que lo haga. Y naturalmente la cosa es mucho más profunda y más complicada que el condescender con lo que está ocurriendo por inercia, que hay que ver una dimensión de consecuencias en un plano mucho más amplio y más profundo, de consecuencias con gente que no está, o con niveles de edad que no están en condiciones de medir de los resultados y lo que puede generar digamos, un permiso, una autorización, una concesión en la cuestión de consumo y comercialización de droga. Un gran tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir platicando de ello. Si les parece, empezamos a ver qué fue lo que pasó en Palacio Nacional. No se vayan. Después de la bienvenida oficial y una reunión privada en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto y el Papa Francisco ofrecieron un discurso ante representantes de los tres poderes de la Unión, el gabinete presidencial, gobernadores, diplomáticos y sociedad civil. El presidente reconoció en Francisco a un papa reformador. Dijo que los mexicanos católicos lo quieren por su sencillez, bondad y calidez. Su presencia entre nosotros contribuye a reafirmar nuestra vocación colectiva por la paz y la fraternidad, por la justicia y los derechos humanos. Las causas del Papa son también las causas de México. En el patio central de Palacio Nacional, el Papa Francisco advirtió que el beneficio de pocos lleva a la corrupción y la violencia. Tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Y habló del mayor tesoro que tiene México, sus jóvenes. Esto permite pensar y proyectar un futuro, un mañana, da esperanzas y proyección. Un pueblo con juventud es un pueblo capaz de renovarse, transformarse. Para los líderes de todos los sectores, tuvo una petición. A los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, en su familia y en todos los círculos en los que se desarrolla la sociabilidad humana. Francisco es el primer jefe de Estado vaticano en ser recibido en Palacio Nacional, algo nunca visto, lo que habla de la buena relación entre dos estados, el mexicano y el del Vaticano. Ahí está
Ahí está parte de lo que sucedió en este discurso, en donde también utilizó frases muy importantes. Me llamó la atención que hablara de la cerrazón del individualismo, que mencionara como algo muy importante la edificación de una civilización de amor, por ejemplo, ¿no? Y de humanizar un poco toda la cuestión política. Pero en fin, empecemos con ustedes para que lo analicemos. Mira, a mí me pareció un encuentro muy interesante, incluso el discurso del presidente Peña Nieto fue como muy abierto a los temas que el Papa está abordando, ¿no? Principalmente el tema de la globalización, el tema de las exclusiones, el tema de ecología. Y sobre todo lo reconoce, aquí lo discutimos en esta mesa, como un Papa que busca reencontrarse con nuevas generaciones en términos de oferta. Eso me pareció interesante. Después ya veremos el tema de la laicidad, que es ahí algo que valdría la pena discutir. Y en respuesta, el Papa usó un tono a veces más severo, el Papa, sí, ¿no? Porque él lo que plantea es, a la clase política, le plantea qué tipo de país queremos y cómo estamos construyendo ese país de estos jóvenes. Dice, queremos un proyecto de país que esté el tema del bien común, y hace un énfasis después, un bien común que está devaluado en el mercado, ¿no? ¿Qué es el bien común en la tradición de la doctrina social de la Iglesia, padre? Pues es el tema de la dignidad humana, ni más ni menos. Es la búsqueda de una civilización del amor. Y en medio de esa frase es cuando viene pues todo esto que acabamos de escuchar, ¿no? Es decir, el beneficio de pocos, ¿no? Lleva no solamente a exclusiones, sino lleva a corrupción, lleva a deformaciones de la sociedad. Sí. Pero para terminar este comentario, algo que me llamó la impresión como sociólogo o antropólogo, y es la clase política, ¿no? Aplaudía todo lo que dijera el Papa, sí, ¿no? Aplaudió todo lo que dijera, salió y todo el mundo se quería sacar la foto con él. Es decir, había una desconexión entre contenido y forma. Lo más importante era sacarse la foto, estar cerca, tocarlo, etcétera. Lo que dijera pasó a segundo término. Sí. O por lo menos no se percibió así. O entra por un oído y sale por el otro. O resbala, que es muy típico entre los políticos. Así es. O bien la doble moral, que con frecuencia existe, no solo en la clase política, sino también en el alto clero, el bajo clero incluso. En fin, en la sociedad mexicana tenemos ahí un problema muy serio. Así es. Pero me preocupa escucharte decir eso, porque, bueno, ante esta esperanza que tienen muchos de los mexicanos con esta visita papal, pues pareciera que pues pasará el tiempo, se irá y las cosas, las palabras se las va a llevar el viento. Marisa, ¿qué ha pasado con 7 visitas de papas, con 6 visitas anteriores, donde se han hecho planteamientos muy a fondo? A muchos, incluidos los obispos, les ha resbalado, pero perdón. ¿Tú qué quieres comentar? Sí. No, o sea, yo quería comentar en los términos, no solamente fue el mensaje del Papa, sino el mensaje del Papa en los términos sobre la corrupción y los demás temas, sino hay un momento donde el Papa dice, la Iglesia acompaña este cambio, la Iglesia forma parte del espacio público y del espacio privado. Es decir, vuelve a colocar al tema de la Iglesia mexicana en este espacio, recordando que hace 2 años, en el artículo 40 constitucional se modificó y México es una república laica. Por eso yo decía, el simbolismo de Palacio Nacional nos lleva a cuestionar y a preguntarnos cómo se está construyendo esta nueva laicidad. Pareció que en un momento dado el Papa el primer Papa que va a Palacio Nacional, que da un discurso y que de alguna manera, bueno, pareció que el Papa cuidaba más las formas que el propio presidente de la República. Sí. Y que en su momento el Papa lo dijo muy claro. Pero la clase política, y en este sentido más bien pareció una reunión de feligresía que una clase política escuchando a un jefe de Estado. Sí. Entonces, en ese sentido parecían estas ambigüedades y que de alguna manera cuando el presidente de la República hace énfasis, somos un Estado laico y te recibe un pueblo guadalupano. Dice uno, bueno, a ver, espérame, somos un Estado laico que le corresponde administrar o regular estas presencias de creencias, pero no calificar a un pueblo en general. El Papa fue muy claro, su mensaje fue muy claro, dijo, bueno, la corrupción, la violencia, el narcotráfico está presente aquí. Fue un mensaje para la clase política. Sí. Tú. Sí, bueno, diciendo un poco del análisis en el sentido de que me pareció que el discurso del Papa en Palacio Nacional fue un discurso de un estadista,
con una visión humanista. Y que laicidad no quiere decir dejar de fuera este tipo de referentes que tienen que ver con una visión del ser humano, una serie de principios éticos que son universales. Es lo que cuando fue Benedicto a Francia y Sarkozy lo recibió, le llamó a Sarkozy presidente entonces, una laicidad positiva. Y creo que México debe transitar a ese tipo de laicidad, en donde las religiones todas tengan algo que aportar al espacio público, que se sometan a escrutinio público también, que traduzcan sus convicciones religiosas en argumentos de razón, y eso es lo que tendríamos que ir construyendo. A mí me pareció por eso relevante el modo como, sobre todo el Papa Francisco, hizo una argumentación muy clara de cuáles son los problemas a los que se enfrentan los gobernantes, pero con una visión humanista. Y claro, el problema fue la reacción del gobierno. Veamos un pedacito de este discurso del Papa Francisco. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. También a darnos cuenta que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos, capaces de empeñarse en el bien común. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. El privilegio de unos en detrimento de otros. A mí me da la impresión, este tema que estamos hablando y de las intervenciones, incluso esta expresión del Papa, que tanto la clase política como el presidente manejan dos discursos, en pocas palabras, pero dos discursos. Uno que más o menos circula, aunque no dicho exactamente en estos términos, bueno, aquí de lo que se trata es de pasar la fiesta en paz. Qué bueno lo que está diciendo el Papa, qué bien. Claro, hay cosas en las cuales tiene razón, pero finalmente la batalla nuestra no es con él, sino es después y con la gente. Y sí, ahí es donde tendremos que cuidarnos, porque no vaya a ser que la sonrisa del Papa se convierta en tragedia por lo que se la creyeron. No. Entonces ahí siento como que hay un gesto de querer contentar, digamos, a las tribunas, ¿no? Incluido al público en general, al verlo respetuosamente que quizás los políticos se expresaron y quizás aplaudieron y llevaron a la esposa para que saludaran al presidente y todo lo demás, ¿no? Bueno, y entonces como que una apoteosis que va acompañando una visita como esta, pues tiene una doble cara que en parte es muy peligrosa por ser cimiento de lo que podría ser sigamos igual, que finalmente el Papa se va. Exacto, se va y todo queda igual. Sin embargo, también, si esto se nos hizo duro, fuerte, contundente, bueno, pues su mensaje en la catedral todavía fue más. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos a ver qué pasó ahí enfrente de todos los obispos y cómo lo tomaron. Después de las 11 de la mañana, el Papa Francisco ingresó a la Catedral Metropolitana para sostener un encuentro con obispos. Ahí les hizo un enérgico llamado a revisar su tarea pastoral. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. No se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor.
Los exhortó a realizar una labor transparente. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Y a comprometerse con los problemas actuales. Una mirada atenta y cercana, no adormecida. Les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Habló del narcotráfico. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas, formas de nominalismo, sino que exigen un coraje profético. El Papa Francisco también se refirió a los pueblos indígenas y la migración. Llamó a los obispos a mantenerse cerca de la labor de los sacerdotes. Bueno, y fue un discurso relativamente largo, mucho más largo que los otros que hizo en los otros lugares. Y también dijo una cosa que a mí me pareció pues muy fuerte, que había que hacerle una cirugía mayor a la Iglesia. Y yo me pregunto, los obispos que estaban ahí sentados, ¿qué estarían sintiendo de escuchar esas palabras? Carlos. Bueno, sin duda el Papa Francisco es un Papa reformador. El que haya escogido el mismo nombre Francisco de Asís en siglo XIII, una grave crisis de la Iglesia, es ya sintomático, ya lo había señalado Bernardo en algún otro programa. Y yo creo que su estrategia, el haber convocado un grupo de 8 expertos, obispos, cardenales, para ayudarle colegialmente a resolver esta crisis, que no solo es, digamos, administrativa del Banco Vaticano, lo es también, sino que es de la estructura misma, el poder y su relación con los diferentes estados, nos da ya una pista de cuál es su visión de lo que es la Iglesia. Yo creo que habría que leer este discurso en catedral con un poco la narrativa que él siguió fue muy bíblica. Estaba entre líneas una serie de textos bíblicos como el Cantar de los Cantares, cuando hablaba de la tienda que nos hicimos, donde el esposo nos encuentra, y toda una metáfora no solo poética, sino ahí bíblica, porque es ofrecer pastizales y arroyos cristalinos al pueblo, y eso es lo que entonces los pastores han de hacer. Les hablaba en clave también con los salmos, cuando hablaba de los exiliados en Babilonia, evitar que llegáramos a esa tristeza de sentirnos expatriados, de sentirnos sin una tierra. Les hablaba también en términos del buen samaritano a los obispos, es decir, les hablaba en su propio lenguaje, su idioma, ¿no? Que sería como el gastar el poco bálsamo en los pies heridos de los migrantes de hoy, por ejemplo. Frases que son poéticas, pero que son bíblicas y que tienen una resonancia que se resume en una sola cosa, el gesto profético al que invita a los obispos mexicanos. Hemos extraviado esto en México, la Iglesia latinoamericana en muchos lugares lo vivió y el Papa nos está invitando a recuperar esa fuerza profética. Y es la primera vez que se acepta de esa manera, ¿no? Y que se dice tan abiertamente, tan claramente, sí, y a los ojos de todo el mundo, porque además se esperaba que este encuentro fuera privado y sin embargo pues todos estábamos ahí escuchando la regañiza, si se puede decir así, que les estaban poniendo. José Luis. Sí, el tema me parece que está relacionado con algo, digamos, que preocupa, lo sospecho, al Papa. El Papa, supongamos, se da cuenta de que su vida es corta. Se da cuenta de una reforma estructural que necesita la Iglesia si es que esa mayoría de cardenales que si hubiese hoy una elección papal votarían a favor de Juan Pablo III, ¿ya? Pues sigue intacta
y que por lo tanto su voluntad de cambio y de transformaciones profundas muy probablemente no va a llegar, salvo que estén, digamos, organizando las cosas de modo que no sabemos. Entonces, frente a esa urgencia, el Papa es natural que ante esto que enuncia como respuesta a esta situación, siente que está en una lucha contra el tiempo, nunca mejor dicho. O sea, ¿es un papa que fue elegido por los pocos años que iba a vivir? No lo sabemos. Se suele decir que los papas de transición son muy útiles, ¿no? Pero es que eran 2 papas de transición seguidos y que reflejan una crisis de la Iglesia mucho más profunda que lo que las palabras sensatas que está pronunciando este papa pudieran permitir. ¿Este podría ser un papa incómodo? Está haciéndolo. Está haciéndolo ya. Pregúntales a los del Vaticano. Pero por supuesto, ¿no? Yo quiero notar algo, y tú lo notaste, Marisa, que es, por primera vez, yo no recuerdo que haya sido una reunión entre obispos y el Papa de manera tan abierta y tan directa como se dio en este contexto. Y hay que recordar que el Papa, desde que asumió su pontificado, siempre dijo, no al clericalismo, no a la comodidad de la sacristía, hay que salir a la calle, a diferencia de Benedicto, que se enfrasca en una reforma al interior de la propia Iglesia y las intrigas palaciegas y todo lo demás. En el caso de Francisco saca y dice, bueno, vamos con los laicos y saquemos a los obispos y a los sacerdotes a discutir con los laicos. Entonces, en ese sentido viene esto, y cuando les dice, véanse como hombres, es decir, también ustedes son falibles, también ustedes tienen, digamos, hay política entre sotanas, a final de cuentas, resuélvanlo. ¿A poco? ¿No? Sí. Que es un gran descubrimiento, ¿no? Pero en este caso le está diciendo, resuélvalo, porque finalmente el cuerpo de la Iglesia es uno. Sí. Es uno, y la Iglesia se ha mantenido unificada en este sentido. Entonces me parece importante en esta idea, sobre todo pastoral de Francisco, de hacer visible al laico y hacerle visible qué es la Iglesia. Cuando dices, es una Iglesia transparente, no en la oscuridad. Es una Iglesia que tiene que resolver sus problemas, pero no aquí, sino afuera. Y me parece que apunta por ese lado. Yo apuntaría, me parece que han sido muy complementarias y me impactó mucho la reflexión hasta teológica del contenido del mensaje. Yo quisiera partir del hecho que la Iglesia mexicana es una de las iglesias más conservadoras de América Latina. Es como un lugar común en todos los cristianos católicos, una iglesia conservadora. Una iglesia que después de las reformas del 91 se ha acomodado mucho frente al poder. Los obispos viven un confort, son consentidos por los gobernadores, por los presidentes municipales, por los presidentes. Forman parte de la cúpula del poder. Si hablamos de la clase política, era la clase política más la clase política religiosa que estaba ahí. Francisco vino a romper con esta lógica y no recuerdo un discurso tan fuerte a una estructura religiosa mexicana. Probablemente Juan Pablo II, cuando vino en el CELAM, cuando debatió el tema de la teología de la liberación, fue muy determinante. A partir de ahí, este es un discurso, digamos, que sacude a la Iglesia mexicana. Pero al mismo tiempo les propone una propuesta de reforma, ¿no? Y la propuesta de reforma no solamente es ganar la pastoralidad, sino una actitud limpia. Reconoce el Papa que hay divisiones, es una iglesia además dividida. Cuando dice pelense como hombres, no quiere decir pelense como machos que se agarran a golpes, sino con lealtad. No hay lealtad al interior de esas disputas, ¿no? Que además es cuando dice que se sale de su escrito y de su discurso, ¿no? Claro, y que además es lo que todo el mundo toma en ese momento. Y lo más interesante es lo que dice en la cápsula: no quiero príncipes. Así es. No quiero estos polvos imperiales, quiero pastores. Creo que está parte de esta esencia. Vámonos rapidísimo a otra pausa y regresamos a ver el otro contraste, el amor, la unidad, la dulzura de la Basílica de Guadalupe. Regresamos. Ay, ya se quedó. La celebración solemne en la Basílica de Guadalupe inició a las 5 de la tarde.
Alrededor de 8,000 personas en el interior del santuario guadalupano y 30,000 más en la Plaza Mariana participaron en la primera de las 3 misas que oficiará el Papa Francisco en México. Durante la homilía, el pontífice se dirigió a los más desprotegidos y en especial a quienes han perdido a sus hijos. En ese amanecer, Dios se acercó y se acerca al corazón sufriente pero resistente de tantas madres, padres, abuelos que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos. En el santuario religioso más visitado del mundo, se refirió a la creencia católica de la aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. María, la mujer del sí, también quiso visitar a los habitantes de estas tierras de América en la persona del indio San Juan Diego. Y así como se movió por los caminos de Judea y Galilea, de la misma manera caminó al Tepeyac con sus ropas, usando su lengua, para servir a esta gran nación. Al finalizar la celebración religiosa en la que estuvieron presentes el presidente Enrique Peña Nieto y la primera dama Angélica Rivera, el Papa bendijo una corona de oro y plata que le regaló a la Virgen como signo de amor. Posteriormente, se dirigió al camarín de la Virgen. Se activó el mecanismo que hace girar la mítica imagen de la Virgen de Guadalupe. El pontífice le presentó su regalo acompañado también por rosas amarillas. Cuando se disponía a iniciar su oración, trastabilló. El incidente no pasó a mayores. El pontífice se sentó e inició su oración a solas con la guadalupana durante más de 15 minutos. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, afortunadamente un incidente que no pasó a mayores, nada más trastabilló, pero aquí vimos en la Basílica de Guadalupe un papa humano, que lo hemos venido viendo así, sensible, ¿no? Apelando nuevamente a la misericordia, hasta poético, como decías tú, Bernardo, que por cierto, yo no sé si eso es algo que escribió él. Eso ¿de dónde lo sacó? Verdaderamente era un poema. Comentábamos durante la transmisión de que hay mucho del Nica Mupogua y él asume esta retórica poética, ¿no? Del Nica Mupogua, en las referencias que hace, sobre todo el tono y el estado de ánimo con el que está escrito, ¿no? Pero acá nuestro padre experto, además de los dominicos, es una larguísima tradición. Toda una historia polémica. A ver, cuéntanos de eso. Bueno, yo creo que voy a ser un poco provocador. Las feministas hablan de que hay varones que entienden el corazón de la mujer y hablan desde su masculinidad con una gran libertad. Y le llaman a eso una mujer simbólica. Y yo creo que hoy el Papa Francisco habló con el corazón de María, del Tepeyac. Y en ese sentido evocó con esta poética del Nica Mupogua una serie de temas que son no solo poéticos, sino políticos y éticos y espirituales. Porque, por ejemplo, cuando hablaba de que el santuario de Dios es la vida de sus hijos, estaba allí haciendo ya una primera ruptura. Es decir, no es la encomienda hecha a Juan Diego construir una ermita, la capilla, sino es la comunidad. El más despreciado, el indio Juan Diego, el don nadie de la época, eso es Juan Diego en su momento, es el que recibe una misión de crear una casita. La casita sagrada. Y esa casita en realidad somos nosotros, la humanidad. Y de ahí él deriva una serie de retos tremendos. El santuario de Dios es la vida de sus hijos, todos, especialmente los jóvenes que no tienen futuro, los ancianos que son olvidados, todos los que son descartados. Entonces, hace una relectura impresionante del acontecimiento guadalupano. Además, dice, nadie guadalupano. puede quedar fuera, todos somos necesarios. Sí. Pero entonces, este corazón como de la mirada de María de Guadalupe, que incluye a todos y que siempre dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, yo diría que en eso hay una fuerza poética hay una y mirada social. femenina en Francisco, del hecho guadalupano. Me parece muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Y de hecho la nombra y la menciona en todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Inicia sus discursos siempre mencionando, ¿no? A la morenita. Bueno, a mí me pareció importante, fue un discurso ético, fue un discurso que articula prácticamente su agenda
porque bajo la figura de María, esta figura femenina, amorosa y demás, y lo liga con Juan Diego, un alguien que se siente inferior, lo coloca con aquello que le ha preocupado mucho, que es la periferia, el tema de los desvalidos, el tema de los miserables, el tema de los migrantes. Entonces cambió el discurso de los dos anteriores porque le permitió estar cercano y ser muy sensible a puntos muy concretos sobre su propia agenda. Me llama la atención algo interesante, es que se refiere sobre todo en diminutivo. Y lo hizo desde los obispos, la casita, Juancito, que le cambió. Pero es que dice que así hablamos los mexicanos. Sí. Que nos acomodamos en el lado modesto. Habló de Juanito. Sí, ¿no? sí. Cuando nosotros jamás usamos a Juanito o a Juan Diego. No, menos. Pero me llama la atención, esa es la cercanía, que finalmente esta parte, y uno lo revisa, por ejemplo, los antropólogos han hecho este trabajo del propio lenguaje que se utiliza, es una forma como de apropiación, de sentirme propio y sentirme cómodo. Sí. Mi casita, mi cochecito, etcétera. Es una forma de interpelar al otro, que en este caso es la feligresía, que lo está esperando y que está expectante de lo que vaya a decir el Papa, en este caso, en uno de los santuarios, el santuario más importante de América Latina, en el marco de lo que ha sido su discurso desde que llegó en función de Guadalupe. Con los obispos lo dijo, o sea, Guadalupe, la madre que estamos aquí, lo dice ahora en la Basílica y que, bueno, marca su discurso en general. Y fíjate, otra cosa que me llamó la atención es que además también un poco pasa similar a lo que sucede con los obispos, que a ellos les dice salgan, hagan, ¿no? Agáchense, incluso les dice agáchense con el otro, salgan al encuentro del otro, pero también incluye eso en su discurso de la Basílica con los fieles y les dice, ustedes también salgan con el otro y ayuden, perdonen, ayuden al necesitado, den de comer al hambriento. Es decir, no es nada más una religión teórica, sino sal a la acción, ¿no? Ve al otro. Efectivamente. O sea, es que es la acción, la solidaridad, el comportamiento, la ayuda mutua, en que los niveles más bajos de la sociedad lo tienen al alcance de su mano. Otra cosa no tendrán, pero el cómo comportarse uno con otro y el poder echarse una mano en momentos trágicos para todos, pero que no tienen a dónde acogerse más que al conjunto de la comunidad, es crucial para ellos. Y entonces es esta visión de la Guadalupe, la guadalupana como base de la fe del pueblo, es también base de no el recurso, sino no me viene la expresión, el ámbito de donde constantemente puede obtener el pueblo la esperanza. Claro. Porque la guadalupana es de ellos. Símbolo de esperanza. Que invitan a otros y los ven bien, y cuantos más vengan mejor, de acuerdo. Pero propiedad es de la gente pobre, la guadalupana, eso no cabe la menor duda para ellos, que lo viven de ahí. Admiten a todos, pero tienen en la conciencia que el origen de la guadalupana es Juan Diego y compañía. Y es del pueblo. Pero bueno, no quiero que se nos vaya este bloque, nos queda muy poquito tiempo, sin decir algún comentario acerca del cardenal Norberto Rivera. Qué contraste, yo así lo sentí, qué contraste tan importante hubo entre las palabras del Papa Francisco y el breve discurso sobrio, soso, del cardenal Norberto Rivera. Mira, ahí no me voy a ir para allá porque no lo quiero poner en predicamentos, pero sí te veo a ti, Bernardo Barranco. Amarrar navajas. Sí, sí. No, es obvio, incluso las referencias que en los dos momentos del cardenal Rivera es a Juan Pablo II. Sí. No olvidemos que Juan Pablo II fue su gran mentor. Sodano, Ángelo Sodano, el secretario de Estado de Juan Pablo, fue el gran mentor de Norberto Rivera. Por lo tanto, hay mucho de nostalgia, hay mucho de aquellos tiempos en donde él era poderoso. Lo cual refleja que es un cardenal que está en declive, no solamente en declive por el tiempo que le queda, sino también por el tiempo eclesial que está viviendo en este momento, que no debe ser fácil, porque está quedándose en soledad institucional incluso, y soledad biológica.
Sí. Es duro. Ahora, la presencia y el discurso del cardenal de Guadalajara en catedral, que es presidente de la SEM, también es significativa. Es decir, es una figura emblemática de todo el Colegio Episcopal Mexicano que da un discurso breve, más sustancioso que el del cardenal Rivera, a mi modo de ver, y luego lo que veremos en los días siguientes, el cardenal Suárez en Morelia. Es más, vamos a una pausa y hablamos de lo que viene también para el día de mañana y los demás días consecutivos. Regresamos. El domingo 14 de febrero, el Papa oficiará una misa multitudinaria en Ecatepec, Estado de México, el municipio más poblado del país. Se tiene previsto que salga a las 9:45 de la Nunciatura Apostólica para dirigirse al campo militar Marte. Irá en papamóvil. Saldrá de la Nunciatura y se desplazará por las avenidas Insurgentes, Patriotismo, Circuito Interior y Paseo de la Reforma hasta llegar al helipuerto del campo militar Marte. De inmediato, abordará un helicóptero que lo trasladará al predio ocupado normalmente por un tianguis de autos usados en el municipio de Ecatepec. De ahí, abordará un papamóvil que lo llevará hacia la sacristía en el Centro de Estudios Superiores de Ecatepec. En el trayecto, saludará a personas ubicadas en las calles por donde pasará. A las 11:30, iniciará la misa en el área del Centro de Estudios de Ecatepec. Terminará a las 13:45 y de ahí se dirigirá al Seminario Diocesano, donde se prevé que estará poco más de 2 horas. Por la tarde, regresará a la Ciudad de México en helicóptero. Llegará al campo militar Marte poco después de las 5 de la tarde. De ahí, se dirigirá en papamóvil al Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde sostendrá un encuentro con niños, familiares y personal médico de la institución. La ruta será Paseo de la Reforma, Eje 2 Poniente Florencia, Avenida Chapultepec, Avenida Cuauhtémoc. El Hospital Infantil Federico Gómez proporciona atención médica gratuita a los niños que más lo requieren. La visita a niños enfermos durará 1 hora. Regresará a la Nunciatura por las vialidades Dr. Márquez, Dr. Jiménez, Eje 3 Sur, Eje 8 Sur e Insurgente Sur. A la Nunciatura Apostólica se prevé que llegue después de las 7 de la noche. Otro día también intenso para el Papa. Bueno, rápidamente, Carlos, tú querías decir algo acerca de Morelia. Sí, de lo que el Papa le ha dicho a los obispos en catedral, lo que repitió de otro modo a los feligreses en la basílica es vayamos a las fronteras. A los obispos les dijo que ellos, sus corazones sean capaces de seguir, a calzar más allá de las fronteras a los migrantes. Y yo creo que eso es lo que él quiere hacer, lo ha vivido en Lampedusa, su primera salida del Vaticano fue a la isla de Lampedusa a buscar encontrarse con migrantes. El ir a Morelia, el ir a San Cristóbal de las Casas, pueblos indios, la violencia de Morelia, en fin, los días que se siguen son como la narrativa concreta de cómo él traduce en el contexto mexicano esta prioridad, que para él es el modo actual de la caridad. Así es. Felipe. Yo quisiera nomás señalar algo en particular, digamos, entre lo que has señalado con respecto a Norberto, a los demás obispos. Hay que tener en cuenta que es una generación de Juan Pablo II, completa, y que de alguna manera fueron elegidos y formados en esa generación. Y entonces muchos se conocen y están ahí, incluido el propio Papa, que formó parte de ese cuerpo cardenalicio y que en su momento, bueno, van a tener que resolverlo. Pero digamos, las diferencias no son de ahora, sino que vienen generacionalmente. Okay. Bernardo. Yo creo que mañana va a ser un día interesante porque al parecer lo que va a plantear en Ecatepec es la misión continental, retomar Aparecida, para muchos Aparecida que es una gran reunión latinoamericana de obispos que se planteó grandes temas de evangelización a futuro y precisamente Bergoglio, antes de ser Francisco, fue el redactor, es autor, lo lleva en el corazón y al parecer ese va a ser el tema. En un lugar pues muy especial como es Ecatepec, un lugar que para él le gusta, como pastor, estaba siempre en las periferias, sobre todo en los barrios suburbanos, y dicen otras que también va a hablar sobre el tema de la mujer. Entonces, hay expectativas sobre lo que va a plantear. Sí. José Luis. Esta vez voy a terminar a tiempo. Yo creo que, de alguna forma, por lo menos desde mi punto de vista, sobresaltan 3 líneas en las cuales, digamos, el encuentro
entre lo que sería la pretensión de esa religión popular de la guadalupana y alrededores y la religión o el culto oficial siguen distanciados y lejos de expresión, de significación y de vivencia. Segundo, la economía no se ha movido. No se ha movido y la gente sin trabajo sigue y las posibilidades de vida están a kilómetros luz de distancia entre estos que aplaudieron al Papa porque estaban mucho más cerca y bien recibidos y los otros que desde lejos o con frío o con cansancio de muchas horas también lo vieron y lo sufrieron. Y finalmente el tema de las fronteras que el Papa va a visitar. Pues estamos hablando de todos los mexicanos que están del otro lado y por lo tanto más lejos y por lo tanto fuera de su patria y que representa también todo un reto pendiente que al Papa le preocupa, pero que sobre todo les preocupa a los que tuvieron que salir, ¿no? Y ahí hay tres retos muy gruesos que se relacionan con lo religioso, con lo político y lo económico. Okay. Y de alguna manera, para cerrar esta mesa el día de hoy, ¿alguna conclusión que quieras dar, Carlos? A mí algo que me sorprendió y creo que resume el día en lo que me impactó es que el Papa pone sobre la mesa a la Iglesia en su conjunto, pero igual a la sociedad mexicana, el problema del poder. Sí. ¿Qué poder estamos buscando? ¿Para qué lo queremos? ¿Cómo lo queremos construir? El poder que excluye, el poder que hace descartables en la historia, en la economía, en la sociedad, en las religiones, o el poder que él llamó de una manera extraordinaria debilidad omnipotente del amor divino, que es la única fuerza irresistible que con su dulzura puede realizar un cambio en la sociedad. Entonces yo creo que ese es el gran tema que hoy nos queda pendiente en México. Yo me quedo con lo que pasó este día, sobre todo por el tema de la claridad con que habla Francisco y que interpela a los diferentes actores, interpela a los políticos, interpela a la sociedad, pero también interpela a su propia iglesia y que de alguna manera los coloca no en el tema tanto, digamos, de una teología o de los principios, sino de una pastoral, y que eso es importante. Okay. Bernardo, ya para cerrar, un minutito. Hoy fue un día hermoso, luminoso, no hubo una sola nube. Sí. Los poquitos momentos que pude asomarme, fue un día muy, muy luminoso. Yo creo que en términos de esta jornada para Francisco, también fue un día luminoso. Denso en encuentros, denso en contenidos y sobre todo nos deja como una especie de preámbulo de lo que viene. Yo creo que lo que viene es mejor de lo que vivimos este día luminoso. Sí. Bueno, pues habrá que ver. Mañana otro día interesante, intenso. Veamos qué es lo que dice el Papa el día de mañana en todas las diversas actividades que tendrá también en Ecatepec y bueno, todo lo que ya dijimos. Mañana los esperamos aquí en este espacio, 10 de la noche. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias y que descanse.